Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con estos estudios sobre conjugar el verbo ser y estar en pasado, en presente y en futuro, pero para con nosotros. Como lo dije en su tiempo, ahora Jesucristo nos ve a nosotros por lo que somos, lo que éramos y lo que seremos. Estamos ya casi cerrando lo que somos y hoy voy a tratar de cerrar con un somos que estamos ya acostumbrados a oírlo, a hablarlo, a ponerlo en práctica y a tratar de ser fieles, y es que seamos sus discípulos. Quiero que me acompañen, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Noten el verbo ser y estar en ese pasaje. Dice así la palabra de Dios. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Para ser discípulo de Jesucristo, de eso es lo que voy a hablar, lo que somos ahora en él. Primero hay que creer en él en arrepentimiento, reconociendo nuestra condición de pecadores y sabiendo que como somos pecadores no nos merecemos ir al cielo. Estamos condenados, dice la palabra de Dios, haciendo una síntesis, ¿verdad?, de lo que es la doctrina de la salvación. Nos arrepentimos reconociendo que somos pecadores y que por ese estado en que nos encontramos es imposible que nosotros alcancemos el cielo, aunque nos esforcemos en meternos en una religión, hacer buena obra, hagamos nuestra propia justicia, portarnos bien, etcétera. Eso no le importa a Dios, porque si nosotros creemos que por nuestra buena actitud, buen comportamiento, hacer buena obra, portarnos bien y todo eso, vamos a alcanzar el cielo y vamos a convencer a Dios, vamos a ser aceptados por Él, entonces por demás vino Jesucristo a la tierra. No, Jesucristo vino con una misión, y la misión es salvar al ser humano que cree en Él. Por eso aquí dice este pasaje, a los judíos que habían creído en Él. No todos los judíos creyeron en Jesús, no, fueron pocos y contados. Así que, primero, creer en Él, tener fe en Él, pues es por fe, no por obra la salvación, en arrepentimiento, reconociendo mi estado pecaminoso y que esa es la barrera, el obstáculo mayor que impide que un ser humano se vaya al cielo. Repito, hay que arrepentirse, reconociendo su estado pecaminoso por la caída heredada de Adán y Eva. Todos la traemos, por eso vino Jesús a salvar lo que se había perdido en el Edén, pero hay que creer. Hay que arrepentirse, hay que aceptarlo, hay que recibirlo, si quieren decirlo como sinónimo. Entonces, todos los que lo hemos hecho, ya somos hijos de Dios. Entramos en el círculo de los creyentes arrepentidos, creyentes que estamos convertidos a Jesucristo. ¿Sí? Y de eso quiero hablar hoy. Quiero que les quede claro. Yo quiero que tú seas un discípulo creyente convertido, regenerado, renovado en la sangre de Jesús. De lo contrario, no puede ser su discípulo. Entonces, leo otra vez Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él, si vosotros, a esos que ahora han creído en él, en arrepentimiento, reconociendo que sin Cristo no pueden ir al cielo, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra de Dios, acuérdense, de eso también hemos hablado mucho. Si permanecer, estar pegado a Él, estar agarrado a Él, estar siguiéndolo constantemente las 24 horas del día, buscarle constantemente a Él. Si permaneces ligado, unido, vinculado a Él, entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. Porque hay discípulos que no son verdaderos. Y lo vemos en la Escritura. Y no me quiero meter mucho en ese asunto. Pero si tú permaneces en la palabra de Él y crees en Él y le sigues a Él, lo buscas a Él y estás permanentemente unido, vinculado, dependiendo de Él, verdaderamente entonces vas a dar evidencia que eres su discípulo. Jesús, en el mandato mayor que se le conoce en Mateo 28, 18 al 20, dice, se acercó y les habló diciendo, dice el versículo 28, 18 de Mateo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos es la orden suprema de Jesús. Esto a mucha gente tal vez le incomoda, le molesta, porque insistimos mucho. Eres creyente, convertido, nacido de nuevo, renovado, lavado en la sangre de Jesús, o eres un simple creyente como un demonio. Eso es lo que quiero ahora aclarar. Jesús quiere discípulos, no solamente que te quede en el estado de creyente, ¿sí? Y a veces muchos son creyentes y no convertidos. El convertido tiene que dar evidencia de que Jesús está gobernando su vida ahora. Y que esa persona voluntariamente decide, por amor a Él, en correspondencia a todas las bendiciones que recibe de Él, ahora le sirve, le sigue. Y discípulo, la palabra discípulo es alguien dependiente del maestro, alguien que está absorbiendo las enseñanzas del maestro, alguien que está aprendiendo a imitar la actitud, el comportamiento, la forma de hablar, la forma de tratar a los demás de su maestro. Entonces yo, si soy discípulo de Jesús, tengo que absorber en esencia todo lo que Jesús es, hace y todo el ejemplo de vida que Él demostró estando aquí en tierra, ¿sí? Entonces, un discípulo se esmera en tratar de obedecer en todo a su maestro e imitarle. Ese es un verdadero discípulo que da incluso su vida por su maestro. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar. Entonces Jesús dice, por tanto, versículo 19 de Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la labor de nosotros ahora. Ya somos creyentes convertidos, regenerados, renovados en la sangre de Cristo. Nos hacemos sus discípulos, entramos en su universidad, en su escuela de adiestramiento, porque eso es el discipulado, adiestrar, capacitar a esos creyentes renovados, regenerados, convertidos a Cristo, ¿ok? Para que imiten a su maestro y ellos también se reproduzcan, den fruto, ¿sí? Entonces, Jesús nos manda que enseñemos todas las cosas que Él mandó, y de eso hemos hablado mucho. Y por esa razón, mucha gente ya lo sabe en nuestro pequeño grupo de hermanos que somos. Y le hemos puesto por nombre a nuestro pequeño rebaño, Iglesia Evangélica, discípulos de Jesucristo. Porque Jesús nos dio esa orden, vayan y hagan discípulos. Y es lo que estamos tratando de hacer con su poder, con su esfuerzo, con su palabra. ¿Ok? Nosotros estamos tratando de hacer esos discípulos. Entonces, no todos quieren entrar a un discipulado. Ahí es donde ya entran los problemas, las dificultades en comprender. Porque una persona dice que cree en Jesucristo y a la hora de hacerse discípulo se echa para atrás, se resiste. No quiere integrarse a un grupo de estudios de discipulado y adiestramiento, a la universidad del maestro, pues, o al taller del maestro, como muchos le dicen ahora. ¿Por qué? ¿Habrá nacido de nuevo esa persona? ¿En realidad ha aceptado a Jesucristo? ¿Está renovado? ¿Una nueva criatura? ¿Está regenerado? ¿Sus genes ahora son del Espíritu Santo? ¿No los genes del Adán caído? Todas esas preguntas las tienes que contestar tú, no yo. No yo. Por eso estamos dando este tipo de estudios. A los que creyeron en Él, judíos, gentiles, españoles, mexicanos, nicaragüenses, hondureños, a los que creen en Él, les dice, si permaneciereis verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense. Entonces, seréis, ahí está el verbo ser y estar. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, no lo seréis. De una vez lo digo, no lo seréis. Simple y sencillamente. Hay gente que no quiere permanecer ni en Cristo, como lo dije el viernes anterior. Sí, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es permanecer en Cristo. Ahora, si permanecéis en mi palabra, mis mandatos,
Los que Él dijo que fuésemos a ser discípulos y que les enseñásemos a los discípulos todo lo que Él mandó. Y eso es lo que hacemos en los grupos de discipulado. Enseñar todo lo que el Señor mandó. Y ya lo hemos hablado muchas veces, pero se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Algunos opinan que Jesús dio 95 mandatos, otros hasta 105. Cada quien que lo busque en los evangelios y en el libro de Apocalipsis, donde Jesús da también órdenes ahí, mandatos, ¿sí? Entonces, cada quien que lo escudriñe, ¿sí? En nuestro caso, solo las personas que entran en nuestro grupo de discipulado, ahí les vamos dando uno a uno los mandatos para que los vayan aprendiendo, los vayan atesorando en su mente, en su corazón, y los vayan poniendo en práctica y los vayan compartiendo con los que serán sus discípulos. Esa es la idea. Hay gente que me ha dicho, ¿me puede mandar los 95 mandatos? No, no se trata de eso. No. Si quieres aprenderlos, te puedes autodiscipular. Búscalo en los evangelios y en el Apocalipsis. Los va señalando. ¿Sí? Eso es muy fácil que yo te mande un correo electrónico y te lo dé todititito. No lo estudiaste, no le vas a poner atención, no le vas a poner interés, ni te vas a esforzar en siquiera ni buscarlo. Ya lo queremos todo preparado. No, el discípulo se esfuerza, el discípulo se niega a sí mismo, el discípulo se quema las pestañas, el discípulo investiga, el discípulo, si no entiende una palabra de los mandatos que dio Jesús, busca un diccionario y busca el significado de las palabras que no comprende. Ese discípulo está entregado a aprender de su maestro. El que no, pásamelo, dámelo, que esto y que el otro. No. No se trata de eso. Lo siento, parece que soy egoísta, ¿no? No. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y hacerlo es convivir. Hacerlo es, aquí hay un mandato del Señor. A ver, en el grupo, ¿qué entiendes tú de esto? ¿Qué entiendes tú de aquello? ¿Qué entiendes tú de esta palabra que dijo ahí el maestro? Y entonces, entre todos participamos y entre todos nos estamos apoyando a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de su gracia. Ese es el discipulado verdadero, ¿sí? Entonces, mucha gente, cuando le das estudios así, pásamelo por aquí, pásamelo por allá, ni se esfuerzan, ni abren su Biblia, ni la marcan, ni la comprenden, ni escriben comentarios en sus cuadernos o libretas. Entonces, esa persona obviamente va a ser una persona, vamos a decir, un creyente sin compromiso. ¿Vale? Bien. Vamos a continuar entonces. Quiero también hoy recordaros que con ser creyente no basta. Jesús dice ahí, vayan y hagan discípulos. Y para que tú seas un discípulo, primero tienes que aceptar el evangelio, la buena noticia de que eres un pecador y que te arrepientes y lo aceptas al Señor y empiezas un caminar con Él sin despegarte de Él. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como muchas personas dicen que han aceptado a Cristo y se separan de Él inmediatamente y siguen en su vida normal o su vida anterior. Eso es incoherente. Eso es contradictorio. Eso no va con la palabra de Dios. Sí, soy creyente, pero separado, no unido a Cristo, no aprendiendo palabra como debe de ser, no viviendo la palabra como el Señor quiere que la vivamos, no compartiendo el evangelio como Él quiere que lo compartamos. En el libro de los Hechos, por ejemplo, aparece la palabra discípulos 31 veces. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, comprendió muy bien el mandato del Señor. Lucas acompañó al apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros y él iba registrando todo. Y la palabra de Dios dice que Pablo hacía discípulos. Claro, la gente primero tiene que creer, como estos creyentes judíos que aparecen en Juan 8:31. Tiene que creer la gente primero y después entrar en la dinámica del discipulado. Y eso es lo que vemos registrado en el libro de los Hechos. Sí, se hacían discípulos y los discípulos aumentaban. Los discípulos, ¿por qué? Porque entraban en un discipulado sistemático. Lo que mandaba Jesús, lo que mandó Jesús se le enseñaba a todas las personas que estaban en ese círculo de estudio.
aprendiendo del maestro, aprendiendo de sus consejos, aprendiendo de su palabra, aprendiendo lo que es hacer su voluntad, aprendiendo qué es lo que a él le agrada. Ese es un discípulo comprometido. Entonces, voy a hacer ese contraste que ya muchas veces a los discípulos que han estado en nuestros grupos de estudio, yo se los he compartido. En una ocasión lo he compartido a la iglesia en general para ver si espabilan y se integran a un grupo de discipulado. Porque hay muchos que están sentados en la iglesia, llevan años y no saben ni citar un versículo. Si permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, dice Jesús en Juan 8:31. Eso es muy fuerte, eso es muy serio. ¿Sí? Pero no, parece ser que no le entra, no les encaja. Han de decir, ¿por qué molesta tanto este pastor de que estudiemos la Biblia, la memoricemos, la apliquemos para que la vivamos y la prediquemos? Ese es un verdadero discípulo, ¿sí? Pero gente que lleva años en la iglesia y siempre tiran el balón afuera, como se dice, siempre tienen excusa, siempre tienen una justificación. Es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer la compra, es que tengo que hacer la comida, es que creen que nosotros los pastores no hacemos nada. Nosotros también tenemos que comprar comida, nosotros tenemos que limpiar la casa, nosotros también tenemos niños y criamos niños, ¿sí? Nosotros también tenemos muchas cosas que hacer como cualquier ser humano común y corriente, pero el discípulo verdadero es el que aparta un tiempo para estar con el Señor, para estudiar su palabra, porque quiero ser verdaderamente un discípulo y no hay excusas, no hay peros, no hay justificaciones que valgan, ¿sí? Siempre están diciendo, es que no hay tiempo, es que no esto y que no lo otro, estoy muy ocupado. Sí, nosotros estamos con los brazos cruzados, siempre con la Biblia abierta. No. Quiero dejarlo muy claro eso. No, todos tenemos cosas que hacer casi similares, ¿sí? Y el punto está en que si yo he decidido ser discípulo de Jesucristo verdadero, tengo que pagar un precio, tengo que esforzarme, tengo que negarme a mí mismo, y de eso he hablado muchas veces también. Ahí se demuestra el interés, el empeño, ahí se demuestra mi entrega total al Señor Jesucristo. Busco un espacio, busco un tiempo, busco un lugar donde pasar tiempo con mi maestro para que Él me siga instruyendo. De eso se trata. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, y yo sé que rayo mucho y tal vez caigo mal y caigo gordo, tengo la sangre pesada para muchos que le llevan 5, 10 años en la iglesia y no saben de qué trata determinado libro de la Biblia. Fíjense ustedes, siempre se lo estoy poniendo el ejemplo. Hay gente que les digo yo, por ejemplo, de qué trata el libro de Ageo, ni saben a dónde está. De qué va el libro de Sofonía. Se los he preguntado. Dice, sí sé, pero es que ¿de qué va? ¿De qué trata? El más pequeño del Antiguo Testamento, Abdías, ¿de qué va? Y se quedan así con cara de qué. Pero dicen, pero yo creo en Jesucristo. Sí me gusta ir a la iglesia. Siempre tiran el balón afuera, les digo. No, una persona, creo yo, que ya lleva 5 años en la iglesia, debe dominar la escritura. A eso se está refiriendo Jesucristo, si verdaderamente quiere ser su discípulo. No es para que nos jactemos, yo sé más que tú, ni estamos compitiendo, ni estamos nosotros ahí aparentando ser o saber más que el otro. No, es mi responsabilidad ser un verdadero discípulo de Jesús. Eso es algo personal, ¿sí? Es algo personal, es individual, es particular. Cada quien demuestra su amor, su interés por las cosas del Señor, por su palabra, por andar en el Espíritu Santo, etc. Esos son los verdaderos discípulos, ¿sí? Entonces, esfuércense un poquito. Estamos empezando un año nuevo, ¿sí? Que este 2021 cambia esa manera de pensar. Este año sí voy a comprender la Biblia, voy a estudiar libro por libro. No te estoy diciendo que te aprendas toditititito los versículos de memoria, no, pero por lo menos comprende el contenido de cada libro y propóntelo en el corazón. Señor, quiero obedecer Juan 8:31. Quiero permanecer en tu palabra, comprenderla, vivirla, predicarla, enseñarla, disfrutarla. Quiero, Señor,
Pero si la desconoces, ¿cómo vas a ser discípulo? ¿Cómo vas a conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo vas a aumentar tu amor, tu aprecio hacia Él? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo. Por eso es que insistimos, los pastores, en que estudien la palabra de Dios. La memoricen, la apliquen, la vivan, la disfruten y la prediquen. ¿Sí? Con convicción, con seguridad. ¿Sí? Que sepas citar un versículo. Que sepas hablar de un tema de la Biblia. ¿Sí? Con propiedad, con bases. Tantos temas importantes que hay en la Escritura. Sí, que mucha gente te pregunta allá en la calle o a veces en la misma iglesia, hermanos te hacen preguntas. Oye, ¿qué es la santidad? Oye, ¿qué es la justificación? Oye, ¿qué es vivir bajo la gracia? Sí, etcétera. Aquí pasaría todo el día hablando de tantos temas relevantes que hay en la Escritura. Pero si tú no la estudias, no estás en un grupo de discipulados, ¿cuándo vas a aprender esas cosas? En los grupos de discipulado que los inventó Jesucristo, y lo vemos en el libro de los Hechos, que lo hacían en grupo, en las casas, ¿sí? Ahí es donde se van aprendiendo todo ese tipo de doctrina y la gente va comprendiéndola, la va aplicando y la va compartiendo con otro. Por eso estamos hablando de eso. Entonces, voy a hacer nuevamente ese contraste entre un creyente y un discípulo. Digo, miren lo que voy a decir. Todo discípulo de Jesucristo es un creyente nacido de nuevo. Convertido a Cristo. Ha creído en Jesucristo por fe. Es regenerado. Nuevos genes. Los genes del Adán viejo, el Adán primero, pasan. Ahora tienes una regeneración. Ahora tienes los genes, por decirlo así, con todo respeto, los genes del Maestro de Jesucristo. Y ahora tú eres un nuevo ser. ¿Sí? Pero no todo creyente ni es nacido de nuevo, ni es un discípulo. Quiero dejarlo claro eso. Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. Ese versículo nos está demostrando que no solo basta creer. Un demonio cree en Dios, sí, y tiembla. ¿Saben por qué tiembla? Porque sabe el juicio venidero que viene. Ya están condenados. Los demonios, aunque crean en Dios, creen en la existencia de Dios, pero no lo aceptan. Son enemigos de Dios. Llevan la contraria de Dios. Son anticristo los demonios. ¿Sí? Y por eso tiemblan, porque saben que les espera un juicio que es el lago de fuego, el infierno, eternamente y para siempre. Ese es su castigo. ¿Sí? Claro que creen en la existencia de Dios. Creen en ese Dios todopoderoso, pero ellos saben que ya están condenados por ser rebeldes. ¿Sí? Se rebelaron contra Dios. Decidieron seguir a su líder, a Satanás, los demonios. Y por eso están condenados. Y por eso tiemblan. Tiemblan. No tiemblan porque aman a Dios. No. Ellos odian a Dios. Ellos se oponen a Dios. ¿Sí? Entonces, estos seres espirituales malignos, ellos no tienen esperanza de salvación. Y saben creen en Dios. Es que ellos saben de la existencia de este ser santo, todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mientras que los humanos, muchos creen en Dios, pero tampoco se convierten ni quieren seguirle al Señor. Creen de la existencia de Dios. Claro, tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, te dicen. Pero tú sigues a Dios. ¿Tú conoces su palabra? ¿Tú conoces su voluntad? No, ni sé. Tú le haces cualquier pregunta en cuanto a la palabra. ¿Tú sabes cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? Y son preguntas muy sencillas, muy básicas en cuanto a la palabra. No saben. No, pero yo voy a tal iglesia, dicen yo, que esto y que el otro. Pero ¿has sido nacido de nuevo? ¿Has recibido a Jesucristo en tu vida, en tu corazón? ¿Vive Jesucristo?
en tu corazón. Como dice Efesios 3:17, ahí debe de habitar Jesucristo. No, si tú te mueres hoy, le preguntas a esa persona, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? No sé, solo Dios sabe. Esa es una respuesta de un simple creyente no convertido, no entregado a Dios. Sigue siendo un ser humano que sabe de la existencia de ese Dios, pero no lo conoce. No lo conoce. Esa es la gran diferencia. Pregúntenle a cualquier persona, se los digo de verdad. ¿Tú crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. ¿Pero lo conoces? ¿Convives con Él? ¿Pasas tiempo con Él? No, pero yo voy a la iglesia. Ahí tiran el balón para afuera, miren. ¿Has estudiado su palabra? ¿Has oído que Jesús dice que si quieres ser un discípulo de Él, tienes que permanecer en su palabra? Eso no lo saben, por supuesto. Te van a volver a decir, pero yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, soy un trabajador puntual, quiero a mi esposa y a mis hijos. Todo eso está excelente, pero la pregunta no va por ahí. ¿Tú conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes qué dice la Biblia de Dios? No, eso déjaselo a los que están metidos en las iglesias, los líderes, que esto y que el otro. No, cada quien debe pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Por eso, les vuelvo a decir, no basta con creer. El demonio cree, pero no se va a ir al cielo. El demonio cree, pero no es un discípulo. Y así hay muchos seres humanos. Creen, pero no se van a ir al cielo porque no se han convertido, no se han entregado, no han sido regenerados ni renovados, no han nacido de nuevo. Y para ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer espiritualmente. Es aceptar a Jesucristo, recibirle en fe y decirle, heme aquí, Señor. Quiero empezar ese caminar contigo para tu gloria y tu honra. No por mis méritos, no por mis esfuerzos, no, simplemente porque reconozco que te necesito y que soy un ser caído y que tú me estás invitando a levantarme y a rescatarme. Lo que perdí con Adán y Eva, tú vienes a salvarme ahora. Y empiezo ese caminar diciendo voluntariamente, espontáneamente, quiero. Es que ahí está el asunto. Quiero ser discípulo. Quiero. Y cuando uno quiere, uno se esfuerza, como lo dije, uno se niega, uno se entrega, uno se rinde al maestro voluntariamente y decides someterte, en el buen sentido de la palabra, a tu maestro. Heme aquí, heme aquí. Entonces, hay una gran diferencia, por lo tanto, entre un creyente no convertido, insisto en eso, a un creyente convertido y que decide voluntariamente, espontáneamente, por amor a su maestro, en correspondencia a todo lo que ha recibido en beneficio, y ahora se convierte en un seguidor fiel llamado discípulo de Jesucristo. Los fariseos tenían sus discípulos. Juan el Bautista tenía sus discípulos. Moisés tenía sus discípulos. ¿Sí? Entonces, toda esa gente que eran discípulos de estos grupos que les acabo de mencionar eran fieles a su maestro. Cristo también tiene su grupo de discípulos. La iglesia verdadera, la iglesia rendida a Él, la iglesia entregada a Él, son sus discípulos. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer rápidamente ese contraste entre un creyente como cualquier demonio, ¿sí? Y alguien que es un creyente discípulo. Por ejemplo, un creyente común y corriente, acuérdense la palabra, no ha nacido de nuevo. Entonces esa persona asiste a la iglesia como simpatizante nada más. Van a ver que no se compromete en nada. Simpatizante, le gustan los cantos, le gusta
la coinonía, ¿sí? Le gusta muchas veces estar ahí con la gente, oír la predicación, etc. Mientras que el discípulo va a la iglesia y se compromete con la iglesia para servirle a Dios en la iglesia. El simpatizante no. Entra, se va, no hay compromiso. El creyente busca que le animen. Ay, aquí estoy, miren, porque necesito ánimo, que esto y que el otro. Mientras que el discípulo busca a quien animar. ¿Por qué? Porque de la palabra, ha permanecido en la palabra. Y si tú quieres vivir con ánimo constante, estudia la palabra. La palabra de Dios está cargada de versículos, ¿sí? Donde Dios te anima. Hay muchas promesas de ánimo, ¿sí? Muchas promesas. ¿Y quién va a extraer las promesas? Pues el discípulo. Y siempre anda animado, siempre anda prendida, vamos a decir, esa llama del ánimo. Y la gente, el creyente lo nota y dice, oye, ¿por qué siempre andas animado? Porque estoy con Dios, estoy en su palabra, ahí extraigo yo todas esas bendiciones. Claro, el creyente no, él no estudia la palabra, no la conoce. ¿Qué va a extraer? Otra cosa, el creyente exige o reclama atención de los miembros fieles de la iglesia. Sí, fíjense, no se comprometen, solo son simpatizantes, pero eso sí, exigen un montón, llaman mucho la atención. Fíjense, mientras que el discípulo hace las cosas voluntariamente, atiende a los demás, sin exigirte. No tiene por qué exigir nada. Mientras que el otro sí, es muy mandón, demanda mucho. ¿Por qué? Porque se siente inseguro esa persona. El otro no, el otro está seguro, está tranquilo, y por eso tiene esa bendición de poder atender con gusto a los demás, ¿sí? El creyente piensa solo en recibir. Fíjense lo que me escuchan de otras congregaciones, estas enseñanzas. Hay gente que llega a nuestras reuniones solo a ver qué saca, qué voy a recibir, ¿sí? Fíjense qué mentalidad. En el discipulado se enseña, es más bienaventurado dar que recibir. Como estos son creyentes y no conocen esa palabra de Dios porque no permanecen en la palabra, entonces no son verdaderamente discípulos. Mientras que el discípulo, esa persona da, es generosa, es desprendida, y está siempre dispuesto a apoyar. Mientras que el otro, el creyente, es mezquino. No da nada, solo busca cómo recibir. Esas son las grandes diferencias. Por eso hay que meterse en un grupo de discipulado. El creyente murmura de todo, se queja de todo, reclama de todo. Sí, dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Como los judíos que salieron de Egipto. Sí vimos sus maravillas y todo eso. Pero solo murmurando, no se habían convertido, no había salido Egipto de su corazón, no estaba Dios, no había espacio para Dios en su corazón. Así son los creyentes como los demonios, no hay en su corazón, vamos a decir así. Y en los creyentes no convertidos, creen en la existencia de Dios, sí, pero eso no es suficiente, no tienen espacio para Dios en su corazón, solo para la carne, los placeres, solo para cosas del mundo. Ahí sí están prestos para aprender todo. ¿Sí? Y cuando les viene una prueba, una dificultad, cuando pasan un desierto, solo quejándose, solo reclamando, solo reprochándole a Dios las cosas, solo diciendo ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay espacio en su corazón para Dios. Por eso son creyentes, murmuran y rayan y siguen rayando en lo mismo todos los días porque no conocen a Dios. Repito, un creyente no tiene espacio para Dios en su corazón. En su mente sí cree de la existencia, pero no es convertido, no es nacido de nuevo, no es regenerado ni renovado. Lo siento mucho y lo tengo que dejar claro. A ver si el que me está escuchando y sigue en la categoría de creyente, a ver si se convierte ahora sí y se vuelve un discípulo.
y viene a la palabra y la busca y la va a dominar y la va a comprender y va a estar seguro y convencido de sus enseñanzas y las va a predicar, las va a vivir, las va a demostrar. Esos son los discípulos que anda buscando el Señor. Discípulos que le adoren en espíritu y en verdad. No en la carne ni de mentirita, ni imaginariamente. Ah, sí, yo creo que creo en Dios, pero no estés preocupado por eso, hombre. No, señores, no es así el asunto. El discípulo, en vez de murmurar, se somete a la voluntad de Dios, la prueba, la lucha, la dificultad, la crisis, el problema, la enfermedad que esté pasando. ¿Y saben lo que hace un discípulo verdadero? Le agradece a Dios, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dice primero a los Tesalonicenses 5:18. ¿Tú eres de esa categoría? ¿O solo vives maldiciendo y blasfemando el nombre de Dios? ¿Por qué a mí? Tú tienes la culpa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y murmuran y se quejan, repito. Así hay de gente, miren, que están en las iglesias y no se cansan de murmurar. Se lo dice y siguen murmurando. No han aprendido que eso es abominación. La murmuración la abomina Dios. Mientras que el otro, el discípulo, el creyente convertido, regenerado, renovado, que son los que anda buscando Dios, ese tipo de adoradores, como dice Juan capítulo 4, que le adoren en espíritu y en verdad. Esos dan gracias. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias por este problema. Gracias por esta crisis. Gracias, Señor, porque a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué te sale ese vocabulario? Porque lo has sacado de la Biblia. ¿Acaso va a salir ese vocabulario de un creyente nada más? Un creyente que no permanece en la palabra. ¿Verdad que no? Ahí se demuestra que simplemente está en categoría de creyente, no de discípulo, no nacido de nuevo. El otro es nacido de nuevo. Y va aumentando su vocabulario en su oración, en sus convicciones. ¿Sí? Tú le preguntas a un creyente, ¿dónde dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, las buenas y las malas? A ver, se quedan así, como se dice en inglés, con cara de ¿what? ¿What? ¿Qué? No saben. No saben. Ahí se comprueba que no permanecen en la palabra de Dios. Por lo tanto, tienen que corregir si es que quiere entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? El discípulo ya es miembro de los cielos. No es que tenga que hacerse discípulo. Quiero corregir y a dejar claro eso. No quiere decir que para entrar al reino de los cielos yo me hago discípulo. No, yo soy discípulo porque ya soy miembro de los cielos. Acepté a Cristo. Comprendí que estaba caído. Necesitaba perdón de mis pecados. Y que ahora Jesús me ofrece y me tiende la mano y me dice, yo te voy a hacer salvo si tú te arrepientes. Me arrepiento. Ya soy salvo. Ahora entra al discipulado, que es la palabra de Dios, y seréis verdaderamente mi discípulo. No nos confundamos. No. ¿Vale? El discípulo es una persona nacida de nuevo. Es un hijo de Dios. Simplemente está obedeciendo ahora a su Señor porque quiere permanecer en Él, ligado a Él, vinculado a Él, unido todos los días a Él y a su palabra. ¿Sí? No se está ganando el cielo. No, con el discipulado no. No. No nos confundamos. Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? A la vida, al cielo, a la eternidad. Yo soy el camino y la verdad. No pueden haber dos verdades. Cristo es la verdad y la vida. Y la vida. Él es el que da vida, vida eterna. Nadie viene al Padre, dice. ¿Dónde está el Padre? Como dice el Padre nuestro que está en los cielos. El Padre está en los cielos. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Ahí está la clave. Hay que creerle a Jesucristo. Él es el camino. Hay que ir en ese camino. Él es la verdad, su palabra. Y la vida eterna está en Él. Y Él es el que me conduce y me lleva al Padre si yo lo acepto, si yo lo recibo. Esa es la vida cristiana. ¿Vale? Otra cosa que hace contraste entre un creyente y un discípulo verdadero de Cristo. Estas personas considera a Jesucristo, el creyente, considera a Jesucristo, no su Señor, no su Salvador,
no su Dios. Es un ser que vivió en la tierra, fue bueno y ya está. Mientras que para el discípulo, Jesucristo es su Dios, es su Señor, es el que manda en su vida y su Salvador. ¿Está convencido? Pregúntale a un creyente, ¿tú eres salvo? No lo sé. ¿Es Jesucristo tu Señor? Él es el que manda y decide en tus pensamientos, en tu voluntad. No. ¿Es tu Dios? Bueno, es que Dios hay un montón, te va a decir. Por decirlo así. Tal vez te va a dar una respuesta distinta. Pero ahí va a reflejar esta persona que no conoce a Dios. Porque no pasa tiempo con Dios. No quiere, no sabe. ¿Sí? Y es difícil, les digo. Jesús lo dijo, si yo solo estoy transmitiendo lo que Jesús dice en Juan 8:31. Y le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús quiere discípulos, no creyentes, discípulos convertidos. Muy bien. Ahora, un creyente no tiene fruto. Es estéril espiritualmente hablando. En muchos sentidos de la palabra, le digo, porque no me da tiempo de hablar de tantas cosas. No permanece en Jesús, no hay fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Eso lo vimos el viernes pasado en Juan 15:5. ¿Cómo va a tener fruto una persona? Fruto espiritual me refiero. Y fruto espiritual, el primer fruto es el fruto del Espíritu Santo, que lo hemos hablado un montón de veces. ¿Sí? El fruto del amor, el amor ágape, el amor incondicional. Amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Sí? Tolerar, pasar por alto la ofensa, etcétera. Todo eso lo da la palabra de Dios. La paciencia. Tú ves a un creyente que es paciente, muy impaciente. Y muchas otras cosas. De verdad, les digo, solo en ese punto del fruto, yo pasaría aquí más de una hora. Y se puede comprobar eso. Cuando una persona es mentirosa, cuando una persona chilla mucho, grita mucho en su casa a la gente, cuando una persona ofende, una persona dice palabrota, una persona que se comporta de una manera completamente déspota, ¿sí? No cortés, nada amable. ¿Ustedes creen que esa persona está dando fruto del Espíritu Santo? Yo creo que no. Y no lo estoy juzgando, simplemente estoy haciendo el contraste para que espabilen. Esta persona está en la categoría de creyente, no ha conocido a Dios ni a su palabra. Porque si lo conociera, si esa persona tenía la tendencia, este creyente tenía la tendencia en ser mentiroso, y entra en Cristo, y entra a un discipulado, va a dejar de mentir, va a dejar de gritar, va a dejar de insultar, ¿sí? Porque ya es cristiano. No es que te haga cristiano quitar esto, quitar aquello, ahí es donde están confundidos muchos. No. El cristianismo no es que quites y ponga, no. No. El discipulado no es eso. El discipulado es una persona que ya nació de nuevo, ahora entra en Jesucristo y ahora sí, ya como soy hijo de Dios, ahora sí me quito, como la cebolla, esas capas sucias, ¿sí? Pero ya soy hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios me voy quitando todo aquello que antes para mí era un hábito de vida. Gritar, maldecir, blasfemar, insultar a las personas, ser déspota, ser descortés, no ser amable, ser odioso, ser así. Ahora en Cristo todo eso va desapareciendo. En Cristo, primero Cristo. Y ahí empieza mi andar en el discipulado. ¿Me estoy explicando? Entonces, mientras que el discípulo te da fruto, expresa el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Las expresa espontáneamente porque pasa tiempo en la palabra. No lo está haciendo por ganar puntos, no. Simplemente es un discípulo de Jesucristo. Y muchos otros frutos, ¿sí? Por eso les decía, es importante el verbo ser y estar en presente, en pasado y en futuro. Yo era pecador. Ahora en el discipulado con mi Cristo, ya no. Esa es la belleza del Evangelio. ¿Me explico? Y bien, un creyente
vive ligado, atado al mundo, al sistema. Se deja arrastrar por las corrientes de este mundo, las tendencias, las tradiciones, el paganismo. ¿Sí? Ese es un creyente. Le da igual estar en la iglesia que estar en un botellón, por decirlo así. Le da igual, porque no ha comprendido el evangelio. Mientras que el discípulo está para influenciar al mundo con el evangelio. El discípulo ya no es de este mundo. El creyente no entiende ese vocabulario. Ya no eres de este mundo. ¿Cómo? ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. El discípulo ha comprendido, no eres de este mundo ya. Estás para influenciar. Estás para ayudar a otros a que conozcan a Jesucristo. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Así es que, amados, hoy quiero terminar diciéndoles que el camino del discipulado es precioso, es largo, es de mucho esfuerzo. ¿Cómo no? No crean que es fácil. Es de constancia, es de perseverancia, es de levantarse cada día y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué voy a aprender hoy? Es un corazón dispuesto a estar buscando a Dios todos los días y decirle, heme aquí, yo soy el terreno, siembra la semilla de tu palabra en mi vida y que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Heme aquí, Señor. Ese es un discípulo dispuesto. Ese es un discípulo que está queriendo constantemente agradar a su Señor. Así es que, amados, ahí les dejo esta enseñanza. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Juan 8:31. ¿Quieres ser discípulo? Ya sabes qué hacer. Lo he explicado claro en este mensaje. Así es que salte de esa categoría de demonio creyente. Salte. Entrégate a Jesucristo. Dale tu vida a Jesucristo. Recíbelo. Quebrantado, humillado. Reconociendo que eres un pecador y que lo único que necesitas es decir, Señor, te recibo, te acepto, creo. Porque tú eres mi Salvador ahora. Y ahora propongo y me dispongo a seguirte, a aprender de tu palabra. Tú me vas a enseñar. Tú me vas a abrir el entendimiento para comprender tu palabra. Tú vas a poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Todo eso que estoy diciendo, lo sé porque lo saco de la Biblia. Una persona creyente no sabe ese vocabulario, por eso necesita entrar a un discipulado. Simplemente te estoy conduciendo. Ven a Cristo. Busca a Cristo. Dile, heme aquí, Jesucristo. Quiero ser tu discípulo y aprender de ti, para tu gloria y tu honra. Dios les bendiga, amados hermanos, discípulos, sigan adelante, firmes, fieles, hasta las últimas consecuencias. Ese es mi mensaje. Sigamos adelante, en las buenas y en las malas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y ahí es donde se demuestra si somos o no somos discípulos del Señor. Sigamos dando ejemplo, sigamos imitando al Maestro, sigamos dando fruto, ese fruto que le glorifique, para su gloria y su honra. Dios les bendiga a todos, en Cristo Jesús. Amén.